Vamos a llamar a esta miniserie de 2 domingos, Órale, órale. Así es que ese es el deber de nosotros, orar. Ese es el deber de la iglesia. Ese debe de ser el deleite de la iglesia, no nada más el deber. Sí es el deber, pero no debe ser nada más el deber, sino que debe ser el deleite de la iglesia. Y debe de ser el motor de cada discípulo, el poder orar, grandes y pequeños, chicos y grandes, hermanos y hermanas. De todos en la iglesia es el deber, el deleite de poder orar. Es que vamos a llamarle órale. Y hoy vamos a comenzar precisamente hablando de la oración eficaz. Las semanas antepasadas, no la semana pasada, pero las semanas anteriores, habíamos estado hablando de la armadura de Dios, y estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo nos hablaba de que teníamos que vestirnos de la armadura de Dios. Y nos habló de varios partes de la armadura de Dios. Eran 6, ¿no? Y a veces terminamos precisamente hablando de las armas espirituales. Terminamos en el versículo 17 que vimos en la semana antepasada, ¿no? Y pensamos que ahí está todo, esas son las armas. Pero si no brincamos al versículo 18, nos quedamos a la mitad. Y precisamente quiero usar el versículo 18 al 20 de ese mismo pasaje en Efesios para poder poner una plataforma de la importancia de la oración. Habíamos hablado, tengan eso en mente, hablamos de para ganar la batalla espiritual ponernos la armadura de Dios. Pero el apóstol Pablo no termina ahí, no nada más termina en el versículo 17. Sigue hablando. De hecho, en la Biblia, y cada vez lo he repetido yo, ¿no? Se escribió sin capítulos ni versículos. Era una carta, ¿no? Escrita como un todo. Entonces, pero para facilitarnos el poder encontrar los pasajes, se le añadieron los capítulos y los versículos. Pero el versículo 18 sigue hablando esto. Efesios 6, 18 al 20. Después de que nos habla de la armadura de Dios, sigue esto: oren en el Espíritu en todo momento. Se está diciendo, pónganse toda la armadura de Dios. Y luego junto con eso, o sea, no es otro tema. No dice, ok, déjenme hablar de otra cosa. No, eso es lo mismo. Dice, para vencer, para ganar en la batalla, oren en todo momento en el Espíritu y en toda ocasión. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Desde con ese versículo ya pudiéramos quedarnos aquí toda la tarde hablando de eso. En el Espíritu, en todo momento, en toda ocasión, alertas, persistentes por todos los creyentes en todas partes. ¿Piensa en eso? ¿Será que nuestras oraciones están llenas de todas estas cosas que en un solo pasaje, en una sola sentencia, en un solo versículo, el apóstol Pablo nos instruye? Luego dice el versículo 19, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para justicia, para los judíos y gentiles por igual. Este es la buena noticia, que la palabra es para los judíos y para los gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, dice el apóstol Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Y luego le repito otra vez: así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Pero lo importante aquí es que viene hablando de las armas espirituales, diciéndonos, no, pónganse el cinto, pónganse el casco, pónganse la coraza, pónganse el calzado, agarren la espada y luego oren en todo tiempo, dice. Oren en todo tiempo, en el Espíritu, en todas partes. Esta, pudiéramos decir, es la culminación de cuáles son las armas del cristiano. La oración. Y yo creo que Dios quiere que nosotros oremos más, pero que oremos mejor también, que oremos eficazmente.
La oración se refiere a la multifacética comunicación de los creyentes con Dios. Pudiéramos así definir a la oración. También se puede describir como invocar, clamar, levantar el alma, buscar y acercarse. ¿Lo tenemos ahí, Dani? Sí. La oración se refiere a la multifacética comunicación, y esto multifacética se refiere a multiforme. Hay muchas formas de hacerlo, no precisamente nada más aquí en la iglesia, en todo lugar, en varias posturas, en varios tonos de voz, pero se refiere a la comunicación de los creyentes con Dios. Y también se puede describir como invocar o clamar. A veces no necesariamente decimos orar, a veces decimos que invocamos a Dios o levantamos nuestra alma delante de Dios o buscamos a Dios. Cuando la Biblia se refiere a buscar a Dios, se refiere a orar, a acercarse a Dios. Esto es la historia, esto es la oración. Hablando de la historia de la oración un poquito, como para poder tener una mejor idea de qué se trata esto de la oración. O sea, ¿será que de pronto alguien se lo inventó y alguien dijo, vamos a orar a un Dios? ¿O de dónde salió, no? Piensa en Adán. Desde el principio de la creación, Adán hablaba con Dios, oraba, hablando con Dios. Eso era la comunicación del hombre que Dios creó con él, con su creador. Luego vemos a Caín y Abel, que también hablaban con Dios. A veces pensamos que después de la caída del hombre, ya el hombre no tenía comunión con Dios, pero vemos que Dios le habló a Caín después de que mató a Abel, y en la voz, y lo escuchó y le dijo, ¿qué has hecho? Y él le dijo, pues esto, ¿no? Y luego le da la maldición, y él responde, dice, esto es muy duro, hablando con Dios, Caín y Abel. Y luego encontramos este versículo bien importante en Génesis 4:26, como para entender un poquito el trasfondo de la comunión con Dios o de la oración. En Génesis 4:26 dice esto: y a Set también le nació un hijo. Ya estamos hablando después, ¿no?, de las generaciones, varias generaciones después de la creación, y llamó su nombre Enos o Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Piensa en eso. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, a orar a Dios, a orar, a acercarse a Dios, a buscar a Dios. Luego encontramos que Noé oraba. No era un hombre de oración, tenía comunión con Dios. Dios le hablaba, Dios le dio instrucción una y otra vez de lo que tenía que hacer en el arca, y se comunicaba Noé con Dios, tenía una comunión con él. No la sabemos exactamente cómo era, si era en la voz audible o si era a través de visiones, pero lo que sí sabemos es que había comunicación entre Dios y él, y a esto le podemos llamar oración. Luego tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y tenemos a Jacob, que todos oraban. Todos se acercaban a Dios, invocaban el nombre de Dios, venían y se presentaban con sacrificios y buscaban a Dios en oración, le presentaban sus peticiones y esperaban una respuesta de Dios. Luego tenemos a Jesús, que era el Hijo de Dios, el segundo Adán, que también oraba. Y qué importante es entender que Jesús oraba, ¿no? Porque estamos hablando del unigénito de Dios, que conocía a Dios perfectamente, que era Dios hecho carne, y aún así oraba. Aún así oraba. Y yo sé que han escuchado esto muchísimas veces, hasta ya es un cliché cristiano, ¿no? Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de orar? Luego tenemos a los discípulos que fueron enseñados por Jesús para que oraran, y oraban una y otra vez, y se juntaban para la oración, y oraban en su vida diaria, y buscaban a Dios. Y luego llegamos hasta aquí, tú y yo, los discípulos de este siglo. Necesitamos orar, oramos y necesitamos orar.
Y debemos orar, y debemos disfrutar el orar, y debemos entender la oración. El apóstol Pablo les dice: oren, oren. Esta es una arma de destrucción masiva. Y por eso quise poner, no sé si le ponen atención a mis títulos, ¿no? Pero trato de comunicar algo a veces simplemente en las imágenes. Y si tú ves la imagen, ahí está una dinamita atrás. La Biblia dice que el espíritu es dunamis, es poder. Es la misma palabra para dinamita. Cuando Jesús les dice recibirán poder, les dice es un dunamis, es dinamita que hace explosión. Y en este sentido la oración activa esa dinamita que Dios ha puesto en nuestra vida. La oración es un arma poderosa. ¿Qué es la oración? Si podríamos decir, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? La oración es la idea de Dios. Es la idea de Dios que nosotros nos comuniquemos con Él. Desde el principio ha sido el deseo de Dios tener comunión con los hombres. Ese es el anhelo de Dios, tener comunión con nosotros. En Isaías 55 versículo 6 nos dice eso. Solamente voy a leer algunos pasajes. De esto pudiéramos hablar mucho, pero quiero poder condensarlo y entender un poquito mejor de lo que se trata. Isaías 55 versículo 6 dice: busquen al Señor mientras puede ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. El profeta diciéndole al pueblo: busquen a Dios, oren hoy mientras puede ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca, hablándonos de que necesitamos orar. Juan capítulo 16 versículo 24 nos dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, dice Jesús. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Jesús diciéndonos: oren, pidan. Y luego encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, diciéndoles esto en Colosenses 4 versículo 2 al 3: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseveren en la oración. Esto era lo que les decía el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces la oración es el deseo de Dios. Encontramos a un profeta en el Antiguo Testamento, encontramos a Jesús instruyéndonos a orar, y luego encontramos a un apóstol después de Jesús. Y pudiera todavía aquí sacar un montonón más de versículos para apoyar esta idea, pero yo sé que la entendemos ya, que necesitamos orar. Necesitamos orar. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. ¿Puede escuchar esto? Están aquí. Piensen en esto. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Por alguna razón que a veces no la entendemos totalmente, Dios decidió que fuera a través de la oración que sus bendiciones descendieran, que se cumplieran sus propósitos y que sus promesas se manifestaran. A través de personas que oran, que piden, que buscan. Y esto lo encontramos bien específico en esto que dice Jesús en Lucas capítulo 11 versículos 5 al 10. Dice Jesús, mire, escuchen esto. Luego utilizó la siguiente historia. Si usted está perdiendo el hilo, busque el versículo, a lo mejor eso le ayuda a poder enfocarse. Búsquenlo ahí en su Biblia, porque a veces viendo acá como que se nos van y se nos va el hilo. Lucas 11 versículos 5 al 10 dice: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Jesús les dice: supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga
por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Y luego explica una vez más Jesús: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo aquel que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Este es Jesús explicando la oración. Este ni siquiera es un apóstol, este es Jesús explicando la oración y diciendo: ¿quieren saber más de la oración? El poder más grande que hay. ¿Quieren saber más? Así funciona. Ustedes oran, piden, buscan, y si son insistentes y audaces, Dios les va a responder. Las cosas van a suceder cuando ustedes oren. Entonces esto nos lleva a poder encontrar que Dios quiere que seamos personas que oran eficazmente. Esto me lleva a lo que quiero compartir hoy: la oración eficaz y cuáles son algunas de sus características. Pero primero vamos a ver este versículo donde nos muestra y de donde sacamos esta frase de la oración eficaz. En Santiago capítulo 5, versículo 15 al 16, dice Santiago: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego ahí viene: la oración eficaz del justo puede mucho. Piensa en este versículo, en este pasaje. Empieza diciendo: la oración de fe salvará al enfermo. Wow. La oración lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué? Y a veces pensamos, de ahí sale la idea de que puede alguien perdonar los pecados a otros. No es necesariamente lo que dice, si lees lo que está después. Lo que dice después en el 16 dice: confiésense los pecados, lo que significa que el que está enfermo confiesa los pecados, por lo tanto es perdonado porque confiesa los pecados a través de la oración. No necesariamente que se los confiesa nada más una persona, pero se los confiesa a Dios, aunque confesárselo a las personas tiene algo de poderoso en ello cuando lo abrimos nuestro corazón y confesamos. Pero todo esto es en el contexto de la oración. Oren unos por otros y serán sanados. Y lo termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Ahora, ¿qué es la oración eficaz? Porque eso es lo que queremos tú y yo saber. ¿Qué es la oración eficaz? Porque así quiero orar, ¿no? Queremos orar. Las características de la oración eficaz deben de ser importantes, y debo de saberlas y debo de vivirlas y practicarlas. La importancia de la oración eficaz es esta: que tiene que ser escuchada y tiene que ser contestada. Esa es una oración eficaz, que es escuchada por el que está del otro lado de la oración, en este caso Dios, y luego debe ser respondida. Entonces podemos decir: la oración fue eficaz. Pero si la oración ni siquiera llega a aquel que la debe de recibir, ¿qué eficacia tiene? No sirve. Es como cualquier mensaje que tú mandas a dar a alguien. Mandas una carta, pero nunca llega. La carta podía ser muy bonita, pero no sirvió de nada. Necesita llegar aquel que la tiene que recibir. Y nuestra oración, para que sea eficaz, necesita llegar a Dios, y luego debe de ser respondida por Dios. Por lo tanto, encontramos que tú y yo debemos de orar y buscar orar eficazmente. Buscar orar eficazmente. Por eso quiero compartirles hoy estas cosas, estos puntos que no están en orden de importancia, ¿ok? No son en orden de importancia para que no digan: primero este y después este. No, todos son importantes y todos deben de conformar la oración eficaz. Pero el primer punto, que no es el más importante, otra vez les digo, pero el primer punto es que la oración debe de ser y debe de provenir de una fe sincera.
La oración debe de provenir de una fe sincera. Necesitas aprender a orar sinceramente. Porque ¿cuántas veces hemos orado cosas? Hemos orado y hemos repetido cosas solamente por repetirlas. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión de oración y decimos lo que nos dicen que digamos? O decimos algo que nos hemos aprendido, pero nuestro corazón está totalmente separado de eso. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien que no nos está poniendo atención? Con alguien que te está mirando y puede asentar con la cabeza, así como algunos de ustedes ahorita le hacen así. Pero allá en sus pensamientos y en su corazón están en otro lado comiéndose una hamburguesa. ¿Cuántas veces? Y lo que pasa con nuestra oración es lo mismo, que a veces llegamos a la iglesia y podemos decir unas palabras, pero nuestro corazón está separado de eso. Y tú y yo tenemos que aprender a traer la conexión de nuestras palabras, de nuestra oración con nuestro corazón y venir delante de Dios en sinceridad. Porque no se trata solamente de un deber religioso. Miren, la oración no se trata de eso. No se trata de tener que orar. Tengo que ir a la oración. Porque cuando dices tengo que, es como que hay que pesar, ¿no? Así como que tengo que ir a trabajar mañana. ¿Qué diferencia hay cuando te tienes que levantar a trabajar porque tienes que, a cuando te levantas a trabajar porque te gusta tu trabajo, ¿sí o no? Una vez que te gusta tu trabajo, ya no es trabajo para ti. Te levantas. Dios me ha bendecido a mí con un trabajo en el que yo puedo decirles así sinceramente que yo me levanto a mi trabajo sin pensar que es mi trabajo. Digo, qué suave. Y es una gran bendición, tanto el ser pastor como mi trabajo secular. Pero cuando tienes un trabajo de esos así como cuando ya les he contado muchísimas veces, ¿no? De cuando trabajé poniendo ladrillo, ya todos se saben esa historia, que no quieres hacerlo, pero tienes que, ¿no? Y hay veces que así es. Y aún en la oración a veces así va a ser, que no sientes las ganas y vas a tener que orar. Pero en la gran mayoría de las ocasiones tú tienes que llegar al momento en el que has encontrado el deleite de comunicarte con Dios. Y no es un deber solamente, sino que disfrutas. Porque escuchen esto, se trata de hablar con Dios, con Elohim, con Dios, con el Dios creador. Esta palabra que se usa para Dios, Elohim, habla de aquel que hizo todas las cosas. A veces como que ya nuestros pensamientos están tan habituados a decir Dios, que lo usamos en todos lados, que ya no significa mucho. Pero cuando piensas en quién es y que tú tienes la oportunidad de hablar con Él, ¡wow! ¿Cuántos de ustedes han estado en una fiesta en algún momento y hay alguien importante o alguien que admira simplemente? Y se vale admirar a alguien. Y de pronto tú quieres la chancita de poder hablar con él y de poder platicar. Y dices, wow, platiqué con tal, ¿no? Y puede ser una persona muy común, pero tú lo admiras o te cae bien o lo que sea y quieres hablar con él. La oración tiene que llegar a ese punto en el que nosotros entendemos que estamos hablando con Dios. Marcos capítulo 11 versículo 24, Jesús les dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, o sea, si son sinceros, si creen de verdad que la han recibido, será suya. Si creen, si hay veracidad en el corazón. Pero para ilustrar mejor esto que les estoy diciendo, este versículo es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Hebreos 10 versículo 22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza. Wow. Entremos pues con corazón sincero. Sí, como que cuando no te tienes que portar como que eres la gran cosa, sino sinceramente delante de Dios, y puedes ser tú. Y con plena confianza, pues nuestra conciencia, escucha esto, a veces por esto la gente no puede orar libremente, por esto,
pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Por eso nos podemos acercar libres. Pero cuando la persona vive en pecado y no se ha arrepentido, por eso no puede orar, por eso no puede entrar confiadamente. Es como el perrito, válgame la mala expresión y la mala comparación, pero el perrito que hace algo malo, mi perro Rayo hace algo malo y viene con la cola entre las patas. Yo no le he dicho nada, pero ya él viene así. Y la comparación es muy tonta, pero en este sentido nos pasa lo mismo. Porque dejamos que la culpabilidad y el pecado y las cargas nos priven de entrar confiadamente, de entrar libremente, de entrar entendiendo claramente que somos limpios, que la sangre nos ha limpiado y que hemos sido rociados por agua. Tenemos que entrar con plena sinceridad, de corazón sincero. La oración tiene que ser así, de otra forma no sirve de nada. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una conversación con alguien y sabes que está siendo hipócrita? Y sabes que lo que te está diciendo solamente lo está diciendo para hacerte sentir bien o quedar bien, o porque quiere que eso escuches, pero sabes que su corazón no está conectado contigo. Sabes que lo que te está diciendo no es verdadero. Imagínate Dios con nosotros, que conoce todas las cosas y que conoce nuestro corazón y nuestra vida, lo que hicimos en la mañana, a qué te huelen los pies, todo conoce de ti, todas las cosas, cada pelo, dice la Biblia, lo tiene contado. Y a veces nos atrevemos a acercarnos a Dios no siendo sinceros, porque somos engañados por la vida religiosa. Somos engañados. La fe eficaz, la oración eficaz, tiene que venir de una fe sincera. Una fe sincera. Obviamente esta fe tiene que estar puesta en el nombre de Jesús, y ahorita vemos eso. Número 2, bueno, aquí está. La oración eficaz tiene que ser en el nombre de Jesús. Tiene que ser en el nombre de Jesús. La oración eficaz tiene que ser en el nombre de Jesús. No nos acercamos a Dios en nuestros propios términos, tenemos que entender esto, sino en la única forma posible. Solamente hay una forma. No hay otro camino, no hay muchos caminos y no hay muchas formas. Hay solo un camino y solamente una forma para poder orar eficazmente, y es en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 13 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, les dice Jesús, y yo lo haré. Wow. Los discípulos, cuando estaban delante de Jesús, nosotros ahorita vemos a Jesús y lo leemos y vemos toda la historia y podemos decir: wow, Jesús tremendo, que hablaba con autoridad. Pero ahora imagínate, tú eres discípulo de Jesús, de un maestro que en ese entonces no sabías que iba a morir, iba a resucitar, pero eres discípulo de él. Y de pronto te dice: oye, puedes pedirle todo a Dios en mi nombre y yo lo voy a hacer. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si Jesús te dice eso, si estuvieras estado ahí? Algunos de nosotros diríamos: este payaso, no, presuntuoso. Porque acuérdense, piensen, o sea, tú y yo ya ahorita vemos a Jesús como aquel que hizo lo que el Padre lo envió, murió y resucitó, y vemos toda su escritura. Los discípulos en ese momento no lo sabían. Para ellos era un maestro, y luego les fue el Espíritu revelando. Y luego Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando de pronto les dice Jesús esto, qué tremendo, ¿no? Jesús, porque sabía quién era. Y les dice: ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre
Piensen en eso. Les dice primero, pídanle al Padre en mi nombre. Y luego les dice, pídanme en mi nombre y yo lo haré. Wow. Jesús manifestando quién Él era delante de los hombres, delante de sus discípulos. Por eso es que tú y yo podemos tener a Jesús como un maestro, pero no puede quedarse solamente un maestro, porque con las cosas que decía, o es Dios o no es nada. No podemos decir, porque con esas cosas, ¿quién es? ¿Quién más ha dicho esto? Pídanle al Padre en mi nombre. Y este concepto de pedir en el nombre de Jesús lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. De venir y de orar en el nombre de Jesús, de que Jesús manifiesta al Padre, de que Jesús se manifiesta toda la divinidad. Por eso debemos de orar en el nombre de Jesús. Ahora, esto es mucho más, escuchen esto es mucho más que orar en el nombre de Jesús. ¿Sí me entienden? Esto es mucho más que la frase de decir en el nombre de Jesús. Porque cualquier persona puede orar y decir en el nombre de Jesús. Pero esto que está diciendo Jesús es mucho más que eso. Es mucho más que terminar todas tus frases de la misma forma, todas tus oraciones. Lo que está diciendo Jesús es: si ustedes me conocen, si ustedes ponen su fe en mí, si ustedes confían en mí, entonces pueden pedir en mi nombre. Porque si no confías en mí, y si yo no te conozco y tú no me conoces, nada va a suceder. Me viene a la mente ahorita nada menos la idea de cuando uno estaba pequeño y te mandaban a la tienda de la esquina a que compraras con el cartoncito. ¿Algunos de ustedes los mandaron? O te mandaban en el nombre de la mamá. Ibas a pedirlos, y si pedías dulces, ya sabía la tiendita que no te debía dar dulces, ¿no? Porque ya la mamá dice: a mi hijo nomás le da esto y esto y aquello. Pero te daban lo que te daban, no por ti. Te lo daban porque tu papá o tu mamá tenía reputación de que iba a pagar. En este caso, tú y yo nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones y pedimos. Y luego decimos: ¿sabe qué? Vengo en el nombre de Jesús. Y cuando tú realmente conoces a Jesús, se abre la posibilidad de que te den todo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó todo en la tienda, para ti y para mí. Entonces, en ese sentido, tú y yo podemos venir y decir: Padre, aquí estoy en el nombre de Jesús, porque sé que mi nombre no vale para nada. O sea, yo no puedo venir y decirle a la tiendita: oiga, ¿me fía? Cuando yo tenía 5 años, ¿tú crees que me iba a decir: sí, hijo, sí, claro que te fío, a ver, déjate una cuenta aquí? No, ella sabía que yo no tenía ninguna forma de pagar. Y en este sentido, en la oración, nosotros estamos en el mismo plano. Tú y yo no podemos pagar al Padre, no pudimos pagar. Pero Jesús y su nombre que está sobre nosotros nos da la autoridad de poder orar eficazmente. Por eso es que oramos en su nombre, porque su nombre es la autoridad que el Padre nos ha dado. Y solamente los que son hijos pueden usar su nombre. Yo no podía ir y pedir en el nombre de Lupe Velarde, mi vecina, porque iban a decir: tú no eres hijo de él o hijo de ella. No puedes. Solamente los hijos. Solamente los hijos. Ahora, si tu mamá te daba chance, podías pedir y llevar todo, y luego después de agarrar todo lo que querías, te daba chance de comprar unos 2 chicles motitas y poderte ir bien contento, o unos dulces de bola. Nosotros íbamos a una tienda, y la tienda se llamaba Doña Chalía, y nosotros le decían Doña Mocos, porque todo el día estaba con los mocos la señora, y cortaba el queso así, y órale, y así nos las llevábamos. Sabía re buenas las cosas de ahí de Doña Chalía, tenía su ingrediente secreto. Y en este sentido, así es la oración. Tenemos que venir en el nombre de Jesús. Hay muchísimo más, pero tienes que entender esto. Tienes que conocer a Jesús.
Eso es el meollo de esto. Si no conoces a Jesús y Él no te conoce, no tienes acceso. No tienes acceso. Así tan sencillo. No puedes pedir en otro nombre, aparte que no hay otro nombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínate eso, escuchando a alguien diciendo eso. ¿Qué nos parecen ahorita los locos que salen diciendo que son Jesús? ¿Qué nos parecen? No locos, ¿no? Pero Jesús dijo todo lo que dijo y luego cumplió todo lo que dijo. Y luego se levantó de entre los muertos. Fue resucitado con poder y envió la promesa de su espíritu. Por eso es que creemos que lo que dice es verdad. Y por eso ponemos nuestra confianza no en Pablo. De hecho, el apóstol Pablo les dice: ¿alguno de ustedes lo bautizaron en el nombre de Pablo? No. ¿En el nombre de Apolos? No. Entonces les dice: es en Jesús a través de quien nos podemos acercar al Padre. Es a través de Jesús. Tiene que ser a través del nombre de Jesús. La oración necesita ser de una fe sincera y luego necesita ser en el nombre de Jesús. Me quedan muchas cosas para decir y ya no tengo tiempo. Y no quiero meterlas así todas y luego aventárselas nada más, porque creo que es demasiado importante. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya no va a ser la serie de 2 semanas, va a ser de 3. Pero piensen en todas estas cosas. El Señor quiere que oremos, pero que oremos eficazmente. Porque hay quienes oran. Hay muchas religiones que oran mucho más que muchos cristianos. Los musulmanes oran 3 veces al día sin fallarle. Pregúntenle a Alex, ¿no? A veces anduvo con algunos musulmanes y puede ser a la mitad del día o lo que sea, y ellos tienen que dejar lo que tienen que dejar para orar. Y lo hacen sinceramente, pero están buscando a Dios por un camino equivocado. Porque solamente hay un camino. Pero tú y yo, que venimos en el nombre de Jesús, aún así tenemos que entender ciertas cosas de la oración. Porque no nada más queremos orar para llenar un requisito, y no nada más queremos que Dios nos escuche, y eso es bien importante. Lo que queremos es que Él responda a nuestra oración. Próxima semana vamos a ver lo que sigue, y vamos a ver que la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver que la oración del que ora, o más bien el que ora, tiene que estar en la voluntad de Dios, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que busques la voluntad de Dios y otra cosa es que tú estés en la voluntad de Dios también. Y todo eso tiene que ver con la oración eficaz. Y lo último, próxima semana lo vamos a ver, es que debemos de orar con persistencia. La oración eficaz tiene que ver con persistencia. Y luego después quiero compartirles acerca del siguiente paso de la oración, porque la serie se llama Órale, o sea, échale a la oración, échale ganas a la oración. Y vamos a hablar acerca de la oración de intercesión. A lo mejor lo hago toda la próxima semana, pero por ahorita pónganse de pie conmigo y vamos a orar, porque de nada sirve que hablemos de la oración y no oremos. Vamos a orar. Vamos a acercarnos al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo quiero aprender a orar. Piensa en las armas que el Señor te ha dado y piensa en esta arma que el Señor te da. El apóstol Pablo terminando diciendo: pónganse toda la armadura de Dios y oren en todo tiempo. Dice: oren en todo lugar. Miren, oren en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. En todo momento. No podemos encapsular la oración al martes en la noche, aunque eso tiene su lugar, y también voy a hablar de esto, de la oración corporativa. No lo podemos encapsular a cierta ocasión, el domingo a las 2:50 cuando se termina la enseñanza.
No podemos encapsular la oración a cuando tengo mucha necesidad. Y yo creo que esa es la grande diferencia entre los que han ido la siguiente milla a los que todavía están ahí apenas en los rudimentos, en lo básico, ¿no? Que oran solamente cuando hay necesidad, cuando cae la tormenta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la gotera o del agua que se va por algún lado solamente cuando llueve, ¿no? Empieza a llover y ¡ay! No he arreglado la gotera. Bueno, aquí no se usan tanto las goteras. Aquí en este edificio sí. Pero en nuestras casas no. Pero en México así era, ¿no? Si tenías goteras y no las arreglaban, pero en cuanto empezaba a llover, ¡ay! La gotera. Y a veces así es en la oración. Te pega la enfermedad, te llega la dificultad, el hijo anda medio rebelde, el matrimonio está difícil y ¡ay! Ahora sí necesito orar. Pero no debe de ser así, aunque debes de orar en esas ocasiones. Pero necesitamos aprender a orar lo que dice el apóstol Pablo: en el Espíritu, en todo momento, en toda ocasión, manteniéndose alerta. Y esto habla de una acción, no de una reacción. O sea, no reaccionamos y luego oramos, sino que vemos las situaciones y oramos de antemano. Ahorita ustedes pueden empezar a orar, podemos empezar a orar: Señor, líbrame de enfermedades de aquí a 5 años. ¿Para qué esperas a que te lleguen? Mejor empieza a orar. Libra a mis hijos cuando vayan al colegio, pues pueden estar chiquitos, pero empieza a orar ya desde ahorita. Señor, libra mi matrimonio. A lo mejor ahorita está todo bien suave, es el momento para orar. Estén alertas. Y luego dice: sean persistentes. O sea, no digas, la oración no son frases mágicas. Las frases mágicas de los cuentos de magia, los cuentos de hadas, era: quítate la chancla y te va a doler el pie, ¿no? O sea, una frase, y la frase tenía cierto poder y traía un resultado. La oración no es así. De hecho, Jesús habló de esto y Jesús les dice: cuando vengas, no traigas palabrerías. La oración tiene que ver con fe genuina en el nombre de Jesús y persistencia. Y a veces que tienes que orar muchas más veces de las que esperas. A veces hay gente que ha orado por algo literalmente décadas. Conozco personas que han tenido que orar por algo durante 10 años, 20 años, 50 años. Pero no puedes perder la fe. Debemos de orar. Debemos de orar. Es que yo te animo, vamos a orar. Vamos a buscar al Señor por un momento. Tenemos un tiempo. Vamos a buscar al Señor. Y piensa en estas dos cosas. Empieza a examinar tu corazón para que digas: ¿está mi corazón siendo sincero en la oración? Empieza a decirle: Señor, escudriña mi corazón, quiero ser sincero en una fe sincera. Si hay pecado en tu vida, es el momento, y deséchalo para que puedas orar. Pide perdón. La Biblia dice que tenemos abogado con el Padre. O sea, pide perdón y el pecado es borrado, y cuando es borrado, entonces tienes libre acceso. Y luego dile: Señor, en tu nombre. Yo te voy a pedir también que oremos. Vamos a orar, que si has usado el nombre del Señor en vano, es tiempo de que nos arrepintamos de eso también. Porque su nombre no es un juego. Su nombre es el nombre que se invocó sobre la creación. Oh, empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Señor, nos acercamos a ti, Jesús. Oh, Señor, queremos ser efectivos.